Exactamente 7 de la mañana con 1 minuto, comenzamos esta revista matinal de su canal 10 de Telecable, Voz e Imagen del Valle del Mantaro. Como ustedes saben, estamos en alianza estratégica con Onda Digital Televisión. Esto nos permite llegar no solamente a toda nuestra región Junín, sino a todos los peruanos, a todo el país y también al extranjero. Estamos también con este canal de cable de Brasil, por lo que me permito mandarles un saludo especialísimo a los peruanos que nos ven en el país vecino, fronterizo del Perú. Quería comenzar este programa recordándoles que un día como hoy nace Santiago Antúnez de Mayolo, que es pues un científico, una personalidad de la cultura y la ciencia peruanas. Nació en Ancash y posiblemente lo recordemos más adelante en el programa, porque como ustedes saben nos interesa también relevar a los peruanos del milenio que contribuyeron a la gesta de este país que pronto cumplirá 200 años de independencia. Bueno, la temática sigue girando en torno a dos temas que han sido en los últimos meses capitales en la vida política y judicial del país. El renunciante fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, sobre quien pende una moción de censura de su propia bancada, o en todo caso de la bancada a la cual hasta el día de ayer él pertenecía, porque ya renunció. Si estaba de licencia, ahora ha oficializado la renuncia a esta bancada, que sigue siendo mayoritaria, pero si hacemos las sumas y las restas, debemos calcular que tiene 54 congresistas al día de hoy. Recordemos que comenzaron con 72, Fuerza Popular. Nos ocuparemos también de ese tema más adelante. Hoy aparece en el diario El Peruano, ya publicada la ley que deberá ya allanar el camino para la Junta Nacional de Justicia, organismo aprobado por referéndum y que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, hay muchísimo tema que trataremos de hacerlo en los próximos minutos, pero tengo ya aquí en los estudios al doctor Carlos Américo Ramos Heredia. El doctor Ramos, recordarán ustedes, fue fiscal de la Nación. Él fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura y con él quiero sostener una conversación franca respecto de lo que está aconteciendo en el Ministerio Público, pero también respecto de su propia situación, porque el doctor Ramos Heredia tiene una causa ante el Tribunal Constitucional que deberá finalmente decidir si fue legal, si fue ajustada a derecho esta destitución que paradójicamente la decidió un Consejo Nacional de la Magistratura defenestrado por completo por el Congreso de la República hace pocos meses. Yo antes de comenzar esta entrevista quiero decir algunas cosas en aras de la transparencia que debemos tener los comunicadores. Quien les habla fue asesor de comunicaciones, en temas de comunicaciones, del doctor Ramos Heredia, allí en la Fiscalía de la Nación. Esto no quiere decir que seamos íntimos, que lo haya conocido muchísimo tiempo atrás, sino que los dignatarios diversos, y en este caso de un órgano autónomo como la Fiscalía de la Nación, suelen tener asesores en diversas ramas. Si hablamos de la Fiscalía de la Nación, obviamente estamos hablando de asesores en tema jurídico, pero también los tienen en otros temas, ¿no? Como protocolares, como de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y en mi condición de periodista, de comunicador, yo lo acompañé prácticamente en los meses que él estuvo en la Fiscalía de la Nación en temas de comunicaciones, aproximadamente 7 u 8 meses. Esto para, digamos, que no haya suspicacias respecto de lo que es nuestra relación. Por lo demás,
Compartimos el apellido, el doctor Ramos Heredia es Heredia por parte de madre, yo soy Heredia por línea paterna, y esto, hasta nuevo aviso, porque creo que ni él ni yo lo hemos descubierto, no nos vincula familiarmente, o sea, no hay parentesco. Bueno, dicho esto, le doy la bienvenida al doctor Carlos Américo Ramos Heredia y lo invito a que analicemos en los próximos minutos la situación por la cual está atravesando el Ministerio Público. Bienvenido, doctor Ramos, al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Hay una crisis que debe superarse en el Ministerio Público, pero el escenario en sí está bastante caliente, bastante encendido, ¿no? Sí, bueno, digamos que en las últimas horas ha habido un giro respecto de lo que había sido la iniciativa del Ejecutivo. El presidente Vizcarra había presentado un proyecto para declarar en emergencia. El Ministerio Público, aparentemente el día de ayer ha dado marcha atrás porque ha saludado de alguna manera la decisión de la fiscal de la Nación provisional, la doctora Zoraida Ábalos, que ella misma ha declarado en emergencia la institución. ¿Qué le parece a usted esta medida de la doctora Ábalos y también esta actitud del presidente de la República, que ahora ha calificado él mismo a su propio proyecto como un insumo más para la reforma del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación? Bueno, me parece una decisión oportuna en medio de una crisis bastante difícil en el Ministerio Público que nunca ha tenido precedentes de esa naturaleza. El que ella haya declarado la emergencia es el resultado de la propia autonomía del Ministerio Público. Entonces, teniendo competencia y siendo necesaria esa medida, lo que a continuación debe realizarse es aplicar precisamente las medidas de cambio de forma inmediata. Eso no es una intervención, eso no viene de entes o instituciones que están fuera del Ministerio Público y que son poderes del Estado, y le da la oportunidad para hacer los cambios tan necesarios y coordinar con los entes pertinentes para que también otorguen el presupuesto necesario. Sí. La doctora Zoraida Ábalos, ella misma, es decir, encarnando el cargo de fiscal de la Nación, ¿podría llevar a cabo estos cargos inmediatos, doctor Ramos Heredia? Por supuesto. ¿O tiene que, digamos, que concertar o que decidir con la Junta de Fiscales Supremos? Exacto. Ella de manera interina ha asumido el cargo de fiscal de la Nación. Esa condición le obliga a presidir la Junta de Fiscales Supremos y llevar a cabo las sesiones, tomar decisiones sobre el gobierno del Ministerio Público. Pero la misma función también lo lleva a otras esferas, a otras competencias, como la de ser integrante de la comisión que va a designar a la Junta Nacional de Justicia, entre otros. También va a integrar ella o su representante lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción que existe, entre otras entidades que son bastante relevantes dentro del escenario nacional. Sí, la doctora Ábalos ha apelado también al presupuesto y ha dicho que va a fortalecer aquellas fiscalías que están llevando a cabo estos casos sumamente mediatizados de corrupción de funcionarios, el caso Lavallato, la intervención aparentemente de esta empresa Odebrecht en las campañas políticas, por ejemplo, del Partido Fuerza Popular. ¿Le parece a usted pertinente eso? ¿Cree que la doctora Ábalos hace bien en ratificarle, por ejemplo, la confianza a fiscales como Rafael Vela Barba y el fiscal provincial José Domingo Pérez? Me parece que es correcto también, y aún más, en el Ministerio Público, las anteriores gestiones que han habido, no me incluyo en ellas, no han sabido dar el respaldo necesario a aquellos fiscales
que han dado el mejor esfuerzo para poder cumplir su labor e ir más allá, inclusive arriesgando sus propias vidas en las labores multidisciplinarias que le toca desarrollar al fiscal a nivel de todo el territorio nacional, no solamente en los temas especializados de anticorrupción y de crimen organizado, sino en temas, por ejemplo, de minería ilegal, de tala indiscriminada, la fiscalía que están en defensa de lo que es el ecosistema y el tema del narcotráfico también tiene que ser potencializado, porque no hay que olvidarnos que la situación de corrupción no es la única que existe en el país. Pues claro. Hay delitos sumamente graves. Sí. Bueno, vamos en la segunda parte de la entrevista a conversar de estos temas, doctor Ramos, que yo sé que a usted le dieron le ocuparon mucho tiempo, ¿no? Por su propia formación, por su preocupación por la ecología, por el respeto del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero quisiera que sigamos un poco analizando esta coyuntura, porque el doctor Chávarri también ha hecho declaraciones el día de ayer. Bueno, yo creo que usted coincidirá con la mayoría de observadores y conmigo mismo en que cometió muchísimos errores el doctor Chávarri, ¿no? Pero él ha acusado ayer, o ha reiterado una acusación al Ejecutivo y al Presidente de la República en la situación de crisis que él vivió prácticamente desde que asume la Fiscalía de la Nación. Entre otras cosas ha dicho, por ejemplo, que el Presidente de la República, el ahora Presidente Martín Vizcarra, tiene investigaciones por haber sido accionista o tener una empresa que también trabajó con Odebrecht eventualmente, ¿no? Esto ha generado la respuesta airada del presidente Vizcarra, pero digamos, en el fondo del tema, efectivamente le parece a usted que hubo un intervencionismo desde el primer día que asumió Pedro Gonzalo Chávarri. Recordemos que no asistió el presidente Vizcarra a su juramentación, que hubo una campaña previa también para propiciar que Pablo Sánchez se quedara en el puesto de fiscal de la Nación y no se eligiera a Gonzalo Chávarri. Bueno, no podemos hablar de una situación de intervención del Poder Ejecutivo, por cuanto el Ministerio Público, sin ser un poder, tiene suficientes funciones que lo hacen de facto en una institución poderosa. El tema de investigar a todos los altos dignatarios es una situación que le da determinadas competencias y determinado nivel dentro de la estructura del Estado, y así lo ha considerado la Constitución. Desde que introdujo al Ministerio Público, separándolo del Poder Judicial como una institución autónoma, independiente, jerárquicamente organizada y también defensora de los derechos ciudadanos. Sí. Además, en sus orígenes, el fiscal encarnaba la figura del defensor del pueblo y también tenía que ver con la selección de jueces y fiscales que como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otro lado, el tema que tenga denuncias tampoco no quiere decir que sea una persona descalificada, ¿no? Hay que ponderar un poco la situación y tener la serenidad del caso para hacer análisis profundos, si no nos vamos a volver en una situación parecida a la contrarrevolución francesa, donde terminaron decapitando hasta la persona que inventó la guillotina, ¿no? La guillotina. Pues, claro. Entonces hay que tomar las cosas con bastante tranquilidad, no hay que hacer una persecución por hacerla, sino hay que analizar profundamente el escenario y qué es lo que le conviene, no a las personas, no a los partidos, sino le conviene a la ciudadanía en su conjunto. Sí, pero estamos en una sociedad, o por lo menos, digamos, la parte visible de la sociedad, que la vemos a través de las pantallas de televisión o en las primeras planas de los diarios, etcétera, una sociedad sumamente turbulenta, ¿no? Siempre estamos en algún escándalo o estamos en la denuncia permanente,
usted lo ha dicho, nos parecemos a las peores épocas de esta también errática Revolución Francesa, ¿no? Que no solamente cambió la faz del mundo y la concepción de la democracia, sino que también derramó mucha sangre, ¿no? Ahora, la Fiscalía de la Nación, usted lo ha dicho, es un órgano autónomo con mucho poder y por tanto, por lo menos de que yo tengo uso de razón, no ha estado exento de la tentación política de filtrarlo, intervenirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos lo que pasa durante Montesinos con la doctora Blanca Nélida Colán, y luego su propia elección estuvo teñida de una polémica impresionante, de cuestionamientos que en muchos casos, me consta a mí, eran infundados, y prácticamente todo el mundo intervenía previa a la elección que debían realizar los fiscales miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Claro. Empecemos por lo último, ¿no? Hay que recordar el tema de la elección mía. Hubieron cuestionamientos creados, hubieron una serie de afirmaciones falsas, quisieron vincularme con la primera dama para poder crear una especie de nepotismo e impedir que yo asuma. Bueno, se dieron una serie de situaciones. Bueno, lo cierto, y casi nunca tuve oportunidad de expresarlo, y lo digo acá, y es malo decirlo, nosotros tenemos una trayectoria impecable, ¿no? Nosotros cuando postulamos para ser fiscal de la Nación, yo había sido elegido presidente de la Academia de la Magistratura, un cargo que generalmente pertenecía al Poder Judicial. Ahora, de manera general, el Ministerio Público siempre es el malo de la película, ¿no? A través de la historia. Tenemos en el Perú un sistema donde el Ministerio Público es autónomo. En Estados Unidos no, depende del presidente, y el presidente pone al fiscal general de los Estados Unidos. Y tengo la impresión que en Brasil también es así, que tiene algún tipo de intervención el presidente de Brasil en la designación del procurador general. Así es, porque consideran de que el ente persecutor debe ser un brazo político del presidente del momento que ejerce el gobierno, pero en nuestro sistema no. Es un sistema bastante claro, donde crea un ministerio público autónomo, y por esa condición es que a veces no es bien visto por otras esferas del poder. Y quiere decir más bien que estaríamos un paso adelante en lo que se trata de imparcialidad, etcétera, si es que justamente nuestro Ministerio Público, que personifica a la ciudadanía para acusar, ¿no? También para proteger la ley, es independiente, ¿no? Entonces, digamos que si usted me da a elegir entre lo que pasa en Estados Unidos o Brasil y aquí, yo preferiría el modelo peruano. Por supuesto, y hay que hacer un poquito de historia brevemente. La Asamblea Constituyente, que era el organismo de transición de un gobierno dictatorial, de un gobierno militar, tenía que establecer con claridad una fiscalía poderosa y fuerte, autónoma y jerárquicamente organizada, disciplinada. Los vientos de reforma en aquellos años, 79, 80, 81, estaban expresados con claridad en establecer el modelo alemán. Y el modelo alemán fue recogido por nuestra Asamblea Constituyente, y le dieron las garantías al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, y también lo aseguraron dentro de una estructura para que él pueda defenderse y no pueda ser separado fácilmente. Ahora estamos provocando que todos sean separados fácilmente, y eso, a mi humilde parecer, de más de 34 años en el Ministerio Público, trabajando a la sombra frente a cárteles extranjeros, para no señalar países, me parece que no es el camino, ¿no? No podemos nosotros debilitar a aquellas personas que defienden los derechos. Se ha desnaturalizado, ¿no es cierto? Así es el espíritu original de lo que debió ser una institución fuerte, claro, pero autónoma, ¿no? Al mismo tiempo.
Ahora, Sí. es evidente también de que el fiscal de la Nación, que no aparece dentro de lo que es el artículo 99, y esto implica que tampoco un fiscal de la Nación no podría ser investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque no aparece como fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación es un cargo creado por la Constitución con funciones muy puntuales. Pero no nos olvidemos de que nuestra organización también establece otros resortes para poder establecer, sobre todo, personas que se desenvuelvan correctamente dentro de lo que es toda una carrera. En el caso nuestro, yo empecé el año de 1981 a trabajar en Lima, y como fiscal empecé a trabajar en Pucallpa y otros países y otros departamentos de Lima. Y después, ya pues después de más de 30 años, fue elegido, no con un voto, sino con 4 votos como el fiscal de la Nación. Tengo entendido que el único que se opuso a su elección fue el doctor Pablo Sánchez. Así es, él votó por sí mismo, no votó por mí, porque él también tenía las condiciones para poder llegar a ser fiscal de la Nación. Porque allí lo que se dijo es que se quebró una suerte de pacto de caballeros, bueno, digamos de caballeros y damas, porque la Junta de Fiscales Supremos tiene también a magistradas mujeres, que consistía en elegir al más antiguo, ¿no? Entonces, con su elección esto se rompió, porque el más antiguo en el momento era el doctor Pablo Sánchez. Bueno, yo no tenía conocimiento cuando llego a ser fiscal supremo titular e integrante de la Junta de Fiscales Supremos y con derecho a votar a favor y ser elegido también como fiscal de la Nación. No tenía, lo que sí tenía yo conocimiento es que habían habido ciertas rencillas a través de la historia para poder acceder a ese cargo. Lo único que yo hacía es dar lo mejor de mi conocimiento, experticia, y ir ascendiendo poco a poco dentro de toda una escala, ¿no? Claro, entonces digamos que si nos atenemos a lo que eran las leyes, la ley orgánica y los reglamentos, usted estaba absolutamente habilitado para candidatear a fiscal de la Nación. No, lo que dice es la Constitución, es por elección y el cargo es prorrogable por 2 años más. O sea, no es... Cosa que muy pocas veces se ha dado, ¿no? Porque digamos que es elegido un fiscal de la Nación por 3 años y esta prórroga de 2 años es constitucional también, doctor. También es constitucional, pero por un tema democrático, me parece que un fiscal de la Nación no puede quedarse pues 5 años, ¿no? Ahí es un cargo que de mucha responsabilidad. Yo no he tenido ningún cuestionamiento como fiscal de la Nación y considero que muchos otros tampoco por los actos propios que han realizado, pero es una responsabilidad grande despertarse tratando de ver de qué manera sigo mejorando la institución. Bueno, doctor Ramos, me gustaría que vayamos un poco a la intimidad de lo que es la Fiscalía de la Nación y particularmente la Junta de Fiscales Supremos. Yo tengo entendido que magistrados como usted mismo, como la doctora Zoraida Ábalos, como el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, como el mismo doctor Pablo Sánchez, tienen una trayectoria larguísima en el Ministerio Público, ¿no? de 3 décadas o más. Usted creo que su carrera jurídica la inició justamente en el Ministerio Público. Así es, para ser sumamente puntual, ¿no? En cuanto a la doctora Zoraida, como la doctora Elvia Barrios, que es vocal suprema, y la doctora María Zavala, que fue ministra, fueron las abanderadas de una época donde las mujeres no llegaban a ser fiscales en sitios declarados en emergencia. Entonces, estas 3 personas realizaron labores de campo. Inclusive, hay muchos fiscales de la Nación que nunca salieron de Lima, lo digo entre comillas, pero sí hay un grupo de personas que sí salimos de Lima a trabajar en todo el territorio nacional en épocas difíciles de narcotráfico. Estábamos bajo el imperio de lo que es el cártel de Medellín, también acá en el Perú. Acá empezó su trabajo en esa actividad de narcotráfico Pablo Escobar Gavidia. Entonces tenía un área de dominio tremendo. En esas épocas el primer fiscal de la Nación creó un grupo de élite, donde estaban Mártir Santos, un montón de colegas que, bueno, dieron y se entregaron al servicio
de lo que es cumplir con su deber de fiscal. Pero siempre nos decían, perfil bajo, una vida monacal, usted tiene que ser como un cura, no puede hablar por ahí, no puede hablar por allá. En esa época se detenía ministros, se detenía generales implicados en droga, y etcétera, ¿no? Entonces, como le digo, en el Ministerio Público hay mucha gente que tiene y ha tenido una trayectoria impecable. Sí. Doctor Ramos Heredia, ¿cuáles serían, si le pido, le hago un pedido de un esfuerzo de objetividad? Yo sé que es difícil, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué nos podría usted decir, además conociéndolo como lo debe conocer, cuáles han sido los gruesos errores, faltas o hasta delitos que haya cometido el saliente fiscal de la Nación, renunciante, doctor Pedro Gonzalo Chávarri? Mire, yo conozco bastante lo que es el interior del Ministerio Público, ¿no? Él tiene una situación que le da un plus diferente a muchos, como lo tiene también Vela y otros más, pero muy pocos. Sí. El haber sido jueces antes de haber sido fiscales. Entonces, ellos tienen una formación en ambos lados de lo que es instituciones preponderantes del sistema penal que hay en el país. Eso le da una serie de ponderación diferente. Así como el hecho de haber trabajado fuera de Lima también, en otros casos. Pero no podemos dejar de mencionar de que estamos en un escenario sumamente difícil, político y también dentro de lo que es el sistema penal con el tema de las empresas brasileñas. Entonces, entrar, como me ocurrió a mí, en un área de fuego, entonces te conviertes en un fiscal que vas a hacer una piñata quizás en determinado momento, y los errores que pueden haber sucedido son más que nada producto de ese movimiento mediático que hay en el fondo y que hacen ver muchas cosas que no son como si fueran cosas totalmente repudiables. Es evidente que el caso de los audios trajo consigo una realidad descarnada, cruda y repudiable. Eso es evidente. Y aquellas personas que tenían que ver con aquellos que fueron actores de estos audios, videos, como el Consejo Nacional de la Magistratura, algunos integrantes que se portaban como en forma similar a gente de la mafia, ¿no? De la mafia, bueno, de mayor desarrollo en el mundo, nos hicieron ver de que trajeron de un comienzo complicaciones. Pero en nuestro caso, yo no tuve nunca un audio, no tuve absolutamente ningún tema probatorio que me complicara, pero el tema era político, ¿no? O sea, quien domina el Ministerio Público puede dominar muchos actos. Entonces quiere decir que eso le ha jugado, digamos, ha sido fatal, ha sido trágico para el doctor Chávarri. Un factor catalizador que fue muy bien manejado por los enemigos mismos de lo que es el cargo de fiscal de la Nación. Recordemos que en Argentina un fiscal pues murió en circunstancias hasta ahora no esclarecidas. Se ha insinuado que era suicidio o si de pronto alguien lo mató, ¿no? Vinculado a las investigaciones que en las cuales estaban involucrados los Kirchner, ¿no? Tanto el desaparecido presidente Néstor como Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y hoy tenemos la noticia de un alto funcionario, un asesor de la presidencia de Colombia que se ha suicidado, comprometido en el caso Odebrecht también. Así es. Entonces eso nos da la medida de qué tan patética se puede tornar esta causa, ¿no? Bueno, sí. Nosotros no estamos alejados de eso, ¿no? En algunos casos que llevamos en el sistema anticorrupción, el juicio demoraba tanto que se producía extrañamente la muerte de testigos. Sí. Y bueno, eso es producto de trabajo de organizaciones criminales. En el tema brasileño,
el caso de la caída del avión de un juez supremo que estableció la competencia en Curitiba para que siguieran investigando, tampoco es una situación normal. Efectivamente. Y sí. el caso de Argentina, de un fiscal valeroso que tuve la oportunidad de ver sus resoluciones, también fue, a mi concepto, asesinado, ¿no? Porque no se encontró resto de pólvora en su mano, sí, y la muerte había sido bastante relevante, y los indicios y evidencias indicaban que se trataba de un asesinato, ¿no? Así es. Y en Colombia, sí, el señor del cartel, el señor del mal, como lo dicen, en su cartera tenía más de 100 fiscales muertos, ¿no? Sí, pues, sí, así que, efectivamente. Entonces yo creo que son aspectos que a veces nuestros propios colegas, la naturaleza mediática y de espectáculo en que se ha tornado nuestra profesión de periodistas en el Perú, no nos permite penetrar en este tipo de análisis y observar no solamente el árbol, sino también todo el bosque, ¿no? Por eso que yo he invitado al doctor Ramos Heredia para conversar ampliamente de estos temas. Quisiera hacerle 2 preguntas finales para luego pasar a su caso concreto, su situación de fiscal de la Nación destituido, que tiene una causa pendiente ante el Tribunal Constitucional. Pero entonces me gustaría que usted, que la conoce muy bien a la doctora Zoraida Ábalos, y que además uno de los reproches que se le ha hecho a la doctora Ábalos es que votó por usted, como si eso hubiera sido pues un delito o una mácula, ¿no? Entonces, quiero preguntarle en segunda instancia, como le decía en esta primera parte, sobre también los fiscales que ven en este caso lo de Lavallato, pero sobre Zoraida Ábalos. ¿Cómo avisora usted su comportamiento al frente de la Fiscalía de la Nación, toda vez que aparentemente ella va a ser elegida? Ahora es transitoria, pero han anunciado algunos fiscales supremos que la elegirían ya formalmente para los próximos 3 años, ¿no? ¿Usted le vería, digamos, fortalezas y debilidades a la doctora Zoraida Ábalos? Bueno, vamos por el tema de las fortalezas. El tema de la experiencia es una fortaleza. Es una persona que ha trabajado desde muy joven en el Ministerio Público. En otras palabras, es una fundadora del Ministerio Público del año 1981. Como usted mismo, ¿no? Exactamente. Sí. Y también como la doctora María Zavala y otras personas que trabajamos dentro del Ministerio Público en esas épocas. Entonces, yo conozco no solamente a la doctora, sino también conozco a mucha gente y también me conocen a mí. El tema de la votación, bueno, yo venía de ganar otra votación también, o sea, yo tenía más de 30 años en el cargo y había ganado la votación frente a 3 vocales de la Corte Suprema en la Academia de la Magistratura. O sea, mi carrera teníamos una trayectoria de esfuerzo, dedicación y sobre todo de conocimiento. 25 años de catedrático en la universidad y me daban cierta plataforma, ¿no? Pero ahí viene el tema de la debilidad. Sí. El cargo de fiscal de la Nación es un cargo también político. Ese es algo que, por ejemplo, creo que quizá los 2 últimos fiscales de la Nación, el doctor Pablo Sánchez y el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, no han aquilatado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo tampoco... Usted tampoco quizás... Así, no. Yo sí. Como profesor catedrático universitario, integrante del Instituto de Derecho Procesal Penal en España, y bueno, con estudios en Italia. En Italia de Derecho Constitucional, etcétera. Bueno, eso no cuentan cuando uno sube un cargo que tiene bastante actividad política. Sí. Y eso es una cuestión primordial, ¿no? Sí, bueno, yo le quería, como le decía, para pasar ya al caso de usted, preguntar finalmente por los fiscales Rafael Vela y el fiscal provincial José Domingo Pérez. ¿Cree que han cometido errores, que ha habido indisciplinas que no debieron ser toleradas por el doctor Chávarri? ¿Cree que han estado en lo correcto, actuando como actuaron, pidiendo la renuncia al fiscal de la Nación?
¿no? Etcétera, o que fueron cosas innecesarias. Me parece que hubo un poco de exceso, ¿no? Porque no era necesario para poder atacar una figura pública que ellos intervinieran en este caso. Y segundo, iban contra un principio de respeto al superior. Yo creo que elemental, ¿no? Elemental, no No solamente solamente la Fiscalía, no solamente parte. en el mundo público Sí. de nuestras instituciones, sino en cualquier tipo de organización empresarial o de negocio. Y eso fue percibido de una manera negativa por la mayoría de los ciudadanos. Entonces, también no fue un momento oportuno para decir, bueno, ustedes se van, ¿no?, en estas situaciones. Pero bueno, así pasa, ¿no? O sea, sí. el tema de la historia a veces la conocemos objetivamente, pero uno no sabe qué está detrás de bambalinas, como dicen, Así ¿no? es, y finalmente cada uno de nosotros es una historia, ¿no? Una historia humana hecha de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras fortalezas, nuestros complejos, nuestros traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Ramos Heredia, usted pretende ser rehabilitado como fiscal supremo, Así es. ¿no? Así es, Entonces como hay una fiscal causa, supremo. hay una causa que está todavía por determinarse en el Tribunal Constitucional, tengo entendido. Así es. ¿Cómo está eso? Bueno, yo recurrí a las instancias nacionales y se encuentra en manos del presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado, el tribuno, Ernesto Blume Fortini, desde el septiembre del año 2016. Claro, pasaron otros presidentes también, Sí. pero la vista de la causa fue el 15 de noviembre del año 2017. Entonces, de acuerdo a ley, tienen 30 días para poder resolver. Ya ha pasado un año y considero que ellos es el momento de poder Yo creo pronunciarse. que han estado pateando la decisión por razones políticas, ¿no? Por razones de, qué sé yo, de consideración de opinión pública, de conveniencia, como ya lo decíamos, política, etcétera. Porque, ¿por qué, digamos, que desobedecer la ley, en este caso, de manera así tan escandalosa? Bueno, yo creo que ellos tienen una visión diferente a lo que es el escenario y sobre todo el Ministerio Público. El hecho que me hayan destituido un Consejo Nacional de la Magistratura venido a menos, algunos de ellos con vínculos, sí, con poderes extraños y ocultos que ya salieron a la luz y que generaron violaciones masivas a la ley constitucional. A mí me retiran del cargo cautelarmente cuando la ley no sustentaba esa medida. En el panorama judicial, ese expediente no tiene ni pies ni cabeza. El expediente 041, 042 y el 043 no tienen ni pies ni cabeza. Me aplican la ley del reglamento de organización de funciones cuando esa ley no es aplicable ni al fiscal supremo ni al fiscal de la nación. Y cuando se dan cuenta no saben qué hacer y al final destituyen por otros nombramientos sin señalar pues el cargo de fiscal de la nación ni el cargo de fiscal supremo y me destituyen por actos realizados como fiscal de control interno. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que han habido procesos regulares seguidos en esos procesos, pero que solamente ven de manera unilateral. Sí. No se dan cuenta que mis pronunciamientos han sido confirmados en apelación, en segunda instancia, por la Junta de Fiscales Supremos, y que eso es un tema regular de un proceso donde uno o dos fiscales pensamos lo mismo, no puede ser perseguido solamente uno. Sí. ¿No? Ese es un tema. En aquel momento hubo también un, ¿no?, linchamiento mediático, me consta, pues justamente estuve trabajando con usted, como ya lo decíamos, al comienzo, en la parte de relación con los medios, hubo un linchamiento mediático que lo vinculó a usted con el destituido y todavía en prisión expresidente regional de Ancash, César Álvarez, por un lado, y también con Rodolfo Orellana.
¿no? Son dos casos muy mediatizados en los cuales lo vincularon a usted. Sí, bueno, también esas cosas no las dije en su momento, porque era tanta el golpe mediático que ya no se debía decir. El Ministerio Público, antes de que yo llegara, ya tenía negociaciones con el presidente regional. ¿Sobre qué? Sobre un nuevo edificio para el Ministerio Público en el distrito de Santa. Uh-huh. En esas condiciones, la Fiscalía recibió 2 millones de soles del gobernador de allá de Ancash. Hubo unas relaciones de este gobernador, no solamente con el Ministerio Público, sino también con otras instituciones como el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera. Pero me imputan a mí haber intervenido favoreciendo en algún proceso, y eso es falso, ¿no? El gobernador fue detenido en mi gestión, cuando yo reestructuré la fiscalía que estaba a cargo y nombré a la doctora María Barreto, como recordamos, ¿no? Y dimos también conferencia de prensa, dijimos cómo iban a hacer las cosas. En el caso de Orellana señalé que en una semana iba a ser detenido y se hizo ese tipo de actividades y fue recapturado en Cali, gracias también a la intervención del Ministerio Público, de la Embajada de Estados Unidos, etcétera. Entonces se procedió de acuerdo a ley. No debemos olvidar de que los ataques mediáticos a veces crean muñecos que son difíciles de parar. Entonces, yo pensaba que solamente había tres poderes, ¿no? En realidad hay un cuarto poder, el cuarto poder y de mucha fuerza, ¿no? Y que así como hay que reconocerlo, como dijo Figalo, quien pidió también mi separación, dijo, hay empresas que ponen y sacan presidentes, bueno, el poder periodístico también lo puede hacer. Así es el exministro de Justicia, ¿no?, del régimen de Ollantumala, Daniel Figalo, quien dijo eso, que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Así es. Y por último quiero señalar lo siguiente: el tema no es una persecución implacable a todos los que estuvieron comprometidos a ciegas, sino recuperar el dinero para poder dar a las partes más necesitadas, a las grandes mayorías que necesitan obras que se dejaron de hacer, porque el dinero que se utilizó mal habido eran para hospitales, eran para centros educativos, para reponer, por ejemplo, algunas casas, etcétera, en zona de Puno. Entonces hay que darles lo que a donde estaban destinados. No me parece que haya una persecución y detención tras detención, sino que sea una cuestión de un punto de vista económico. Hay que tocarle el bolsillo a aquellas personas que se portaron mal, lo que hace Estados Unidos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo recuerdo que usted trató de implementar estas audiencias públicas, ¿no?, en diversos lugares del país, donde iba prácticamente en pleno la Junta de Fiscales Supremos y se veían causas que eran de interés de la comunidad también. Claro, en consideración de que el Perú no solamente es Lima, ¿no? O sea, tenemos ciudades tan hermosas e importantes que adolecen también de una problemática propia. Entonces la descentralización que se dio en la Fiscalía y que también se dio en la Academia de la Magistratura cuando estábamos a cargo, era precisamente mejorar el acceso de la población a sus servicios. El servicio de justicia es un servicio para la población, no para uno. Entonces esa situación es dentro de lo que es una visión moderna de un Estado que tiene que seguir desarrollándose. Y el Perú se merece lo mejor, ¿no? Finalmente, doctor Carlos Ramos Heredia, hemos hablado en televisión hace muchísimo tiempo, pero quisiera preguntarle cuál es su agenda, qué espera usted para los próximos meses y años. Está obviamente a la espera de esta decisión del Tribunal Constitucional, pero bueno, me imagino que se ponen varios escenarios. ¿Vamos a ver en público al doctor Carlos Ramos Heredia en los próximos meses y años? Buena pregunta. Es también evidente de que la situación está bastante caótica, sobre todo en temas del sistema penal.
y vemos algunas inconsistencias, algunos defectos que pueden ir mejorándose. El Ministerio Público también tiene que ir mejorando. Hay muchos elementos jóvenes que existen en el Ministerio Público, el doctor Luna, que ha sido muy puntual y una visión constitucional de lo que son los proyectos de ley. Que es fiscal supremo adjunto, ¿no? Así es, fiscal supremo adjunto más antiguo, ¿no? Sí. Entonces, pero ojo, que no estoy de acuerdo con que ellos sean los que, claro, pero en su oportunidad ellos van a llegar, ¿no? Entonces, el tema puntual es que el Ministerio Público y todo debe adecuar las situaciones a un nuevo proyecto, a un nuevo plan peruano. Por eso es necesario también algunos cambios en la Fiscalía, pero estos cambios que sean llevados por la persona que está a cargo de conducir una institución tan relevante, ¿no? Finalmente, doctor Ramos Heredia, una pregunta que no quisiera dejar de hacer, yo sé que el tiempo ya nos apremia, pero surgió en las últimas horas también la propuesta de algunos de que el cargo de fiscal de la Nación sea que se elija, si no en sufragio universal, digamos, que participen todos los fiscales, no solamente la Junta de Fiscales Supremos, por votación, y que incluso alguien que no esté dentro del Ministerio Público pueda ser candidato. Eso lo ha propuesto alguien, ¿no? Usted ha dicho que el cargo fiscal de la Nación también es un cargo político, entonces de pronto esto podría como conjugarse, ¿no? ¿Usted cree que podría ser eso factible? Bueno, son dos situaciones, ¿no? Buscamos al juez o fiscal, porque lo mismo puede ocurrir en el Poder Judicial, que sea técnico y que resuelva casos de manera imparcial y con bastante sindéresis, ¿no? Criterio de justicia. Y por otro lado buscamos a un juez que sea elegido por los ciudadanos. Entonces la mayor parte de ciudadanos pueden ser manipulados, hasta uno puede ser manipulado por determinados medios, ¿no? Otra vez regresamos a los medios, ¿no? La fuerza, el cuarto poder. Bueno, normal, bien utilizado, ¿no? Pero es un poder. Entonces, el tema técnico es muy importante. En Estados Unidos la cosa no es tan fácil de elegir, por elegir. El fiscal general pertenece al poder político, inclusive el presidente John F. Kennedy puso a su hermano de fiscal general, ¿no? Sí. Bueno, trabajaron muy bien, pero el sistema de nosotros es otro sistema. La elección, por ejemplo, en los distritos estaduales, porque son Estados Unidos de Norteamérica, cada estado tiene sus cortes, algunos si son por elección y que están a disposición del alcalde, ¿no? Bueno, son otros sistemas. Si nosotros cambiamos el sistema, hay que mirarlo cambiando todo el sistema. Tendría que cambiar la Constitución o reformar la Constitución, pero ahorita necesitamos medidas urgentes y constitucionales para propulsar una reforma y no cerrar el Consejo Nacional de la Magistratura, impidiendo de que haya procesos contra fiscales y jueces que se han visto implicados y que ahora tienen la necesidad de esclarecer su situación. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, su cierre ha sido muy caro, estimo así, para solucionar nuestros problemas, ¿no? Sí. ¿Se ve usted entonces, digamos, en los próximos meses o no sé si años, si sigue siendo tan lenta la decisión que se espera del Tribunal Constitucional nuevamente como fiscal supremo? Bueno, yo estimo que es un tema de reivindicación, ¿no? La justicia trae la dignidad también. El hecho del maltrato recibido, bueno, he conocido de muy cerca muchos errores y he conocido a una población a veces y que es muy fácil convencerlos para hacer cosas en contra de una situación injusta, ¿no? Por ejemplo, en el escenario nacional, lo que yo tengo que hacer es colaborar. O sea, la experiencia que yo tengo es no muy importante o relevante quizás, pero sí considero que podemos ayudar a lo que es el restablecimiento de la tranquilidad en el escenario nacional, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos Américo Ramos Heredia, ex fiscal de la Nación, y en espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie para poder reintegrarse a su condición de fiscal supremo. Vamos a ver, esperemos que también ahí en el TC las cosas se aceleren y de pronto la coyuntura es justamente la propicia para que se decida este tema. Nos vamos a ir a un corte, al primero en realidad del programa, porque esta conversación me ha parecido sumamente interesante con un ex fiscal de la Nación en esta coyuntura. Un corte y volvemos.